Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien cuidándose en su casa. Recuerden seguir las medidas para evitar posibles contagios para ustedes y su familia. En la clase de hoy vamos a continuar con la unidad de economía y mercado y les vamos a pedir, por favor, que tomen su cuaderno y registren con la metodología de trabajo de toma de apuntes todo lo que vamos a ir viendo en esta clase. Recordar el título de hoy, Economía y Mercado. Objetivo, reconocer conceptos económicos fundamentales, comprendiendo el impacto de esta en la vida de las personas. Para eso, vamos a recordar algo que ya manejamos y es ¿qué es la economía? No olvidemos que la economía viene de la palabra griega oikonomos, que significa administrar una casa. Por lo tanto, la economía es una ciencia o un estudio que busca distribuir los recursos para poder satisfacer la mayor cantidad de necesidades de las personas. No olvidemos que estos recursos son limitados. ¿Qué significa eso? Que se acaban. Sin embargo, las necesidades de todos y todas las personas son ilimitadas. Para eso debemos tener claro, que ya lo vimos en clases anteriores, qué es la necesidad. Las necesidades se definen, por tanto, como todo aquello que requiere o desea una persona, es decir, aquello que nos hace falta para poder vivir como corresponde y de manera satisfactoria. Las necesidades, como vimos en clases anteriores, se agrupaban según su tipo. Vimos también que había un psicólogo que hablaba de que habían necesidades más importantes que otras necesidades. Y este es el ejemplo que se da en la pirámide de Maslow. Dijimos también que las necesidades se caracterizaban por ser múltiples. ¿Qué significa eso? Que habían muchas necesidades, no solamente una, que eran simultáneas, es decir, que pueden nacer o surgir al mismo tiempo, que eran progresivas. ¿Qué significaba eso? Que iban aumentando, es decir, un ejemplo, una necesidad es conseguir trabajo. Consigo trabajo. Luego de conseguir el trabajo, la próxima necesidad puede ser, por ejemplo, que me reconozcan en mi trabajo. Y ahí voy progresando en mis necesidades, es decir, no me quedo sola en una necesidad. Las necesidades, a su vez, son ilimitadas, es decir, no se acaban. Y son jerarquizables, lo que significa que son ordenables o las voy priorizando, como dice la palabra, según lo que para mí es fundamental. ¿Recuerdan que yo les hablé de Maslow? Maslow señala que hay necesidades que son más importantes que otras necesidades y por eso es que él las ordena en esto que se conoce como la pirámide de Maslow, es decir, las jerarquiza. Y en esta pirámide que tienen ustedes ahí a mano derecha, las necesidades más importantes se ubican en la base, es decir, las necesidades fisiológicas o básicas. Necesidades que tenemos que satisfacer para poder vivir. Por ejemplo, alimentarnos o respirar o dormir. Luego de eso, vamos subiendo en la pirámide en donde están las necesidades de seguridad, que son necesidades importantes, pero no tan importantes como las básicas. Por eso es que van subiendo. Y aquí encontramos, por ejemplo, vivienda y trabajo. Luego subimos un poco más y están las necesidades sociales. Aquí estas necesidades dicen relación con el desarrollo afectivo o la relación que yo tengo con un otro, amistad, pareja, por ejemplo. Y luego la necesidad de autoestima, que es la necesidad de reconocimiento, de éxito y de respeto. Y finalmente, un poco más arriba, la necesidad de autorrealización. Recuerden, muchachos y muchachas, que las necesidades no solamente son concretas, es decir, no solamente yo voy a dar respuesta a mi necesidad con algo concreto,
Por ejemplo, no solamente yo necesito comer y voy y me compro algo para comer, sino que también necesito, por ejemplo, acercarme a un otro, relacionarme con un otro, que me reconozcan en mi trabajo, sentirme seguro. Entonces las necesidades son de distinto índole. Hay necesidades individuales, necesidades que solo me nacen a mí, y hay necesidades colectivas, como la necesidad de transporte, por ejemplo. Ahora, ¿cómo damos respuesta a estas necesidades? Las respuestas a estas necesidades se pueden dar de dos formas, ya sea a través de bienes o a través de servicios. Los bienes son tangibles. ¿Qué significa que sean tangibles? Que yo los puedo ver, los puedo tocar y los puedo comprar, es decir, puedo pagar por este bien para dar respuesta a mi necesidad. Por ejemplo, la vestimenta. Tengo la necesidad de abrigarme, voy y compro algo para abrigarme y eso sería un bien. En el caso, por ejemplo, que mi necesidad no se solucione con un bien, es que yo adquiero un servicio. La diferencia del bien y el servicio es que el servicio es intangible, es decir, yo no lo puedo tocar. Por ejemplo, tengo la necesidad de trasladarme de un lado a otro. Yo no voy y compro una micro, sino que lo que hago es pagar el servicio de transporte. Por lo tanto, en ese caso, mi necesidad no la voy a satisfacer con un bien, sino que más bien con un servicio. De esta manera, para poder dar respuesta a las necesidades, podemos hacerlo a través de bienes o servicios. Para poder desarrollar estos servicios o estos bienes, yo necesito de los que se conocen como factores productivos. ¿Qué son los factores productivos? Aquellos elementos que me permiten poder llevar a cabo un bien o un servicio y que dé respuesta a mi necesidad. Dentro de los factores productivos tenemos los recursos naturales, es decir, aquello que me entrega la tierra, el trabajo o el capital humano, las personas que van a desarrollar el bien o me van a ofrecer el servicio, y a la vez el capital, que es el dinero que yo necesito para producir este bien o ofrecer el servicio. ¿Qué pasa cuando yo no puedo satisfacer la necesidad? Porque recuerden que las necesidades son ilimitadas, pero los recursos son limitados. Ahí se produce un concepto que se conoce como escasez económica. ¿Qué es la escasez económica entonces? Es cuando las necesidades humanas son muchas, pero los recursos que existen no son suficientes para poder satisfacerlas. Es decir, cuando los recursos son escasos. La sociedad no puede producir todos los bienes y servicios que sus integrantes quieran. Por lo tanto, ahí es donde las personas requieren satisfacer sus necesidades, pero se ven obligados a priorizar, a elegir qué es lo que van a satisfacer primero y qué es lo que van a satisfacer después. Por eso es que en la circunferencia de al lado, donde dice escasez económica, hay dos flechas, la que nos señala que los recursos son limitados, pero los deseos o las necesidades son ilimitadas. Ahí se produce la escasez económica, que es esta necesidad de elegir qué se produce, cómo se produce y para quién se produce. Por lo tanto, como dijimos, contamos con recursos que son escasos, que son pocos, que están limitados para poder producir todos los bienes que nosotros deseamos o entregar todos los servicios que necesitamos para nuestras necesidades. Por ello, debemos elegir qué es lo que producimos y, por lo tanto, qué necesidades vamos a satisfacer.
En Chile existen distintas actividades económicas según el bien que se produzca o el servicio, y vamos a diferenciarlas en tres. Por una parte, la primera actividad económica es la actividad primaria. Cuando hablamos de una actividad económica primaria, nos referimos a aquella que trabaja con los recursos naturales. Por ejemplo, la agricultura o el cobre, aquello que nos entrega la tierra. Las actividades económicas secundarias dice relación ya no con este recurso natural sin trabajar, sino más bien con productos manufacturados, aquello que yo puedo obtener del recurso natural, por ejemplo, la textilería o la industria de los alimentos. Y la tercera actividad económica es la actividad terciaria, que es la actividad de los servicios, en donde se ubica la educación, la salud y las comunicaciones. Por lo tanto, en Chile existen estas tres actividades económicas. La primera es la primaria, que dice relación con los recursos naturales, con aquello que nos entrega la tierra propiamente tal. La secundaria, que es el trabajo con estos productos o recursos naturales y que se conoce como la elaboración de productos manufacturados. Y la terciaria, que es la actividad económica que dice relación con el servicio que a nosotros se nos entrega. Antes de que podamos avanzar, necesitamos aclarar algunas interrogantes. Por ejemplo, ¿todos los problemas se solucionan de la misma manera? La respuesta es no. ¿Todos los sistemas económicos responden a las necesidades de la misma manera? La respuesta es no. ¿Quién decide qué, cómo y para quién producir? Va a depender de los sistemas económicos que existan. ¿Cuáles son los sistemas económicos que existen? Existen distintos tipos de sistemas económicos. El primero es el modelo neoliberal, el segundo es el modelo mixto y el tercero es el modelo central planificado. Nosotros en la clase de hoy nos vamos a centrar en el modelo neoliberal, que es el modelo económico que tenemos en Chile. Este modelo económico se implementa durante la dictadura militar y es el modelo económico que tenemos hasta nuestros días. Este modelo económico señala que lo que se debe producir se determina a partir de la demanda. ¿Qué significa eso? Que lo que va a producir el mercado va a depender de lo que la gente necesite. ¿Cómo se va a producir? Se va a producir de acuerdo con los recursos que se tengan disponibles y va a depender de la competencia. ¿Qué significa eso? Que en el modelo neoliberal hay una libertad de competencia. Los privados tienen mucho control de la economía, son ellos quienes manejan la economía y el Estado tiene un rol un poco menor o más bien alejado de la economía porque la economía lo manejan los privados, hay libertad en ese sentido. ¿Y para quién van a producir? Para el que pueda pagar. Por eso es que en nuestro modelo económico, que es el modelo económico neoliberal, cada cual adquiere lo que está en condiciones de pagar. Si yo puedo pagar más por un producto, adquiero el producto que quiero. Si quiero comprar 100 de los productos y puedo pagarlo, compro 100, aunque haya alguien que no pueda pagarlo, porque en el modelo neoliberal se produce para aquel que pueda pagar. A diferencia, por ejemplo, del modelo central planificado, en donde se produce para todos y el Estado provee a bajo costo o gratuitamente este bien. En cambio, en el modelo neoliberal, lo que prima, lo que es más importante, es el dinero, lo que yo soy capaz de pagar. El modelo económico neoliberal, como les decía yo, es un modelo económico chileno, es el modelo que tenemos actualmente y que es implementado durante la dictadura y que
perdura hasta nuestros días. Se caracteriza por la defensa del libre mercado y la limitación del Estado en la economía. ¿Qué significa? Que el Estado tiene un rol observador de la economía, pero no interviene directamente, pues los que intervienen en la economía son los privados. El mercado, por lo tanto, vamos a entenderlo como un grupo de compradores o vendedores de un servicio o un bien para satisfacer una necesidad. En el mercado encontramos tres factores: el que vende, el que compra y el producto que se está transando entre el vendedor y el comprador. Ese es el mercado. ¿Qué es el mercado entonces? El mercado es el mecanismo a través del cual los compradores y los vendedores determinan el precio y la cantidad de productos que se intercambian. Es decir, hay un vendedor, hay un comprador y ya hay un precio. La oferta, como se señala ahí en amarillo, es aquel que vende, que ofrece el producto. La demanda es aquel que va a comprar el producto y el precio es el valor que se define para ese producto. Lo ideal es que en el mercado el precio sea justo y esté validado y sea conocido tanto por la demanda como por la oferta. Por lo tanto, muchachos, podríamos decir que la oferta es el que vende, ¿sí? La demanda es el que compra y el precio es el valor del producto. Estos tres factores o estos tres elementos tienen que interactuar de manera perfecta para que el mercado funcione. Si hay uno de estos tres elementos que no funciona, vamos a ver que el mercado va a ser inestable. Como yo les decía, existen tres elementos del mercado. Por una parte tenemos la demanda, que son los compradores. Por otra parte tenemos el precio y finalmente la oferta, que son los vendedores. En el caso de la demanda es la capacidad que tiene una persona para consumir o adquirir un bien o un servicio. Es decir, la demanda va a ser la persona que va a comprar un bien o que va a adquirir un servicio. La oferta es la capacidad que tiene la empresa de ofrecer un producto para su venta. Por lo tanto, la oferta lo vamos a entender como los vendedores. Y el precio es el valor de este producto que se va a comercializar. Ustedes se preguntarán, ¿siempre funcionan estos tres elementos? La respuesta es no. Cuando estos tres elementos funcionan, hablamos de un mercado de competencia perfecta. Significa que hay un equilibrio en el mercado. Cuando la oferta y la demanda son elementos de un libre mercado, significa que están en equilibrio, tal como lo señala la PESA, ¿sí? Se conocen los productos, las empresas se conocen y el precio es justo, es decir, funcionan todos los elementos del mercado. Cuando no funcionan los tres elementos del mercado, hablamos de un mercado de competencia imperfecta. Entonces, los voy a invitar a que registren en su cuaderno los elementos de la competencia perfecta, de un mercado de competencia perfecta, y los elementos del mercado de competencia imperfecta. Por ejemplo, en el caso de la competencia perfecta, las empresas no pueden influir en el precio. Es decir, no son precios elevados, sino que son precios aceptables que la gente puede pagar. En cambio, en un mercado de competencia imperfecta, las empresas pueden influir en los precios, pueden subir los precios si ellas quieren. Por lo tanto, no estarían funcionando estos tres elementos porque hay alguien que no va a poder pagar por ese producto.
En el caso, por ejemplo, del mercado de competencia perfecta, todo el mundo conoce los productos y el valor de los productos en el mercado. En el caso de la competencia imperfecta o del mercado de competencia imperfecta, es posible conocer los precios, pero a lo mejor no los productos. O puedo conocer los productos, pero los precios son variables. Por eso es que buscamos que la economía funcione siempre con un mercado perfecto, es decir, que no suban los precios de manera absurda, que el comprador, es decir, aquel que va a pagar por el producto, sepa cuánto vale el producto y el precio de este producto que me ofrece la oferta sea un precio justo. ¿Qué pasa cuando algo no funciona? Cuando algo no funciona, uno de estos tres elementos no funcionan, la oferta, la demanda o el precio, hablamos de un mercado de competencia imperfecta. Y esto es un gran problema si no funcionan los tres elementos que yo les comenté, porque el mercado se desequilibra. Es un poco injusto, ¿sí? Y debes tener en cuenta que un mercado de competencia imperfecta es cuando alguno de los agentes económicos, es decir, la oferta o la demanda, tiene la capacidad de influir en el precio. Por ejemplo, cuando una empresa sube el valor de un producto, estamos hablando de un mercado de competencia imperfecta. Por ejemplo, si sabemos todo que el alcohol gel, el valor siempre es de 1.500 pesos y resulta que las farmacias se ponen de acuerdo en subir el precio del alcohol gel y cobran 8.000 pesos por el alcohol gel, estamos hablando de un mercado de competencia imperfecta porque un agente económico, que en este caso fue la oferta, influyó en el precio del mercado, actuando individualmente. Y ahí hablamos de mercado de competencia imperfecta. Les voy a dar tres ejemplos o tipos de mercado de competencia imperfecta. Por un lado tenemos el monopolio, que cuando nos referimos al monopolio, nos referimos a la presencia de un solo productor que lo que le permite es ejercer un control absoluto sobre los precios. Por ejemplo, Enel, que es la empresa de la luz. Solamente ellos ofrecen como empresa el servicio de la luz en la región metropolitana. Por lo tanto, tienen el control absoluto de ese servicio. Monopolio, solo uno, mono. Una empresa tiene el control absoluto. Luego tenemos el oligopolio con productos diferenciados, en donde las empresas líderes ejercen una influencia sobre los precios a pesar de comercializar productos diferenciados. Por ejemplo, tenemos el caso de Coca-Cola y Pepsi. Ambas son empresas distintas, ¿cierto? Ofrecen productos diferenciados, pero ambas son empresas líderes y ejercen cierta influencia sobre los precios en relación a otras empresas, como por ejemplo, en el caso de alguna otra industria de bebida que no sea de Coca-Cola o Pepsi. Ellos manejan o ejercen una influencia sobre los precios porque son empresas líderes. Y el tercer caso es el oligopolio, en donde existen muy pocos competidores, pero a pesar de esto tienen la capacidad de influir en los precios. Aquí, por ejemplo, yo les puse el caso de las farmacias, en donde, si bien no existe una única empresa, como en el caso del monopolio, son pocos los competidores, son pocas empresas que ofrecen estos productos y que tienen la capacidad de influir los precios. Por eso, por ejemplo, hace unos años se dio que las farmacias se pusieran de acuerdo para influir en los precios y subir el costo de ciertos remedios, porque como existen pocas cadenas de farmacias,
se organizan y logran subir los precios. Y eso es gravísimo, porque el que está más afectado es el consumidor, es aquel que va a comprar los productos que ofrece la farmacia. Estos tres ejemplos son ejemplos de tipo de mercado de competencia imperfecta, en donde algún agente económico tiene la capacidad de influir en el precio del mercado. A partir entonces, muchachos, de lo que vimos en esta clase, los invitamos a realizar las siguientes actividades. Para esto, no olvides registrar en tu cuaderno las preguntas y las respuestas. De igual modo, te invitamos a registrar aquello que salía en las diapositivas y si tienes alguna duda, consultar a tu profesor. Son 7 preguntas. Esperamos que haya quedado claro y les mandaremos la siguiente actividad la próxima semana. Un abrazo.